3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Hoy, que es el primer domingo de junio, estamos aquí con la distinguida visita, nos ha aceptado esta invitación. No es fácil, por eso se lo agradecemos doblemente. Presidente del Poder Judicial, el abogado Rolando Argueta. Abogado, gracias por estar con nosotros esta noche, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Melgar, un saludo al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Gracias. Hay varios temas importantes que hablar con usted. Bueno, no varios, hay muchos temas importantes que hablar con usted esta noche, pero permítame también decirles, amables televidentes, que en unos minutos estará con nosotros el señor comisionado don Gustavo Sánchez, es el director general de la Policía Nacional. Vamos a hablar también sobre la decisión de la presidenta Xiomara Castro de enviar a la cumbre de Estados Unidos, esta cumbre de las Américas, al señor canciller don Eduardo Enrique Reina. Más adelante tendremos esos dos temas aquí importantes en el programa 3030. Pero comenzamos con el presidente del Poder Judicial esta noche. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias, señor presidente. A la orden. Bueno, usted sabe, mucho se ha escuchado hablar, mucho se ha escuchado afirmar, decir, asegurar que tenemos un Poder Judicial y una Corte Suprema de Justicia corrupta. ¿Qué tiene que decir usted ante eso? La certeza de las actuaciones, no solo de Rolando Argueta, sino también de los cerca de 6.000 empleados del Poder Judicial, en donde a través de las decisiones, de las resoluciones de las sentencias, de las audiencias, hemos demostrado el cumplimiento con la ley. Habrán algunos casos aislados, pensamos nosotros, que pueden salirse de la regulación legal y ética, para lo cual hay los mecanismos internos de la Supervisión Nacional de Tribunales y del propio Ministerio Público, a donde hemos remitido algunas acciones presumiblemente delictivas a efecto de que se haga la investigación penal o, en su caso, administrativa y civil correspondiente. Pero cuando se hace referencia a esos casos, ¿son puntuales de jueces, de algún empleado del Poder Judicial? Puntuales. Nosotros hemos recibido muchas denuncias de los usuarios contra algunos empleados del Poder Judicial y a través de la supervisión de tribunales hemos desplegado las investigaciones administrativas para deducción disciplinaria y en estos un poco más de 6 años hemos sancionado alrededor de 500 empleados en acreditaciones de irregularidades como cuestiones administrativas, desde amonestaciones verbales hasta la suspensión en el ejercicio del cargo. ¿Pero usted acepta el calificativo de Poder Judicial corrupto? No, bajo ningún punto de vista, ahí están los hechos. Hemos imprimido más bien y exigido al interno del Poder Judicial la transparencia, la limpieza en las actuaciones y estamos sujetos, por supuesto, a cualquier indagación o a cualquier información que se nos pida por parte de los entes contralores, por parte de la sociedad, con el propósito de que se verifique la actuación del Poder Judicial como institución, de los más de 400 órganos judiciales, de la Corte Suprema de Justicia con sus 15 magistrados y de Rolando Argueta presidiendo la institución. ¿A qué atribuye usted, cómo explica ese tipo de calificativos que se ha sostenido, bueno, contra el Poder Judicial históricamente, pero más recientemente en contra del Poder Judicial que usted dirige? La función del Poder Judicial lleva en alguna medida a la descalificación de los jueces. Habrá algún sector de los usuarios del sistema que no quedan conformes con las decisiones judiciales. Tal vez porque no tenían la razón o porque entienden de que teniendo la razón no se les dio. Habrá otro factor o tema de carácter político o ideológico que también verifica algún cuestionamiento o alguna crítica a partir de esa temática hacia las instituciones del Estado, pero nosotros siempre prestos a la colaboración y a la rendición de cuentas a la sociedad y a las otras instituciones estatales. ¿Usted como presidente del Poder Judicial tiene su conciencia tranquila en cuanto a la administración de los fondos y en cuanto a la impartición de justicia del actual Poder Judicial? Absolutamente, absolutamente. Eso es una ponderante que tiene su servidor y le garantizo a la población, a los compañeros del Poder Judicial, la limpieza con que hemos manejado los recursos, las decisiones que hemos tomado en el marco de la Constitución, la ley y la ética. Voy a poner un ejemplo. En materia de administración del presupuesto del Poder Judicial, nosotros vamos a dejar más de 40 edificios construidos y muchos otros proyectos que hemos desplegado, como la modernización del Poder Judicial, como los expedientes electrónicos, entre tantos otros proyectos. Los fondos con los que se hacen los edificios, se reparan los edificios, se hace el expediente electrónico, el módulo de gestión de audiencias y tantas otras proyecciones en el Poder Judicial que benefician al Poder Judicial y a la sociedad son consecuencia de los ahorros, de la austeridad y de los controles que hemos tenido en el Poder Judicial.
Y en cuanto a las decisiones trascendentales del Poder Judicial, ¿tiene usted su conciencia tranquila? Absolutamente. Hemos intentado llevar con celeridad, con transparencia y con calidad cada una de las decisiones que ha llegado a nuestro escritorio en materia de extradiciones. Por ejemplo, tenemos cero mora. Antes de eso, Ajá. ¿hay algún argumento, diría usted, buscándole y rebuscándole algún argumento para que sustente ese señalamiento o ese tipo de acusación de un Poder Judicial corrupto? Objetivamente hablando, ninguno. Ninguno. Habrán algunas debilidades de la institución, como algún retardo en la administración de justicia para el dictado de alguna sentencia en algún tribunal de paz, de letras, de sentencia o en las otras materias que no son necesariamente la penal. Eso es otra cosa y hay que reconocerlo. Es una debilidad que tenemos que manejar, pero que no todos los órganos jurisdiccionales resuelven tarde o resuelven al margen de la objetividad y la independencia. Más bien es una exigencia en estos más de 6 años de administración, desde febrero del 16, el que se resuelva a tiempo en el marco del plazo razonable, que se resuelva con calidad, con objetividad y respetando a partir de nosotros la independencia de todos los funcionarios judiciales. ¿Cuántas, no sé si una o en 2 ocasiones, alguna delegación o comisión del Congreso Nacional reciente, la actual, lo ha visitado usted? ¿1, 2, 3 veces? ¿Cuántas comisiones ha recibido más o menos en estos últimos 3, 4 meses? La comisión que nombró el órgano legislativo a efecto de investigación el tema de las solicitudes de extradición. ¿Solo esa? Solamente esa. En los últimos meses, más allá de que la Secretaría del Congreso nos manda en el marco del 219 constitucional a solicitar opiniones por la intención de reformar alguna ley ordinaria o algún código y nosotros convocamos a pleno y resolvemos lo que consideramos pertinente en ese tópico. En cuanto a esa visita que recibió usted de esta comisión de diputados del actual Congreso Nacional sobre el tema de las extradiciones, ¿cómo quedó? ¿Cómo cree usted que quedó satisfecha esta comisión con la información que se le rindió? El día que llegaron les atendimos con los presidentes y coordinadores de sala, a su servidor, a don Ramón Enrique Barrios, presidiendo la comisión y el grupo de diputados. Les explicamos cuál es el procedimiento, qué es lo que habíamos hecho. Les entregamos la documentación, entre otros documentos, actas de la Corte Suprema de Justicia, en donde se verificaba cómo se ha manejado el tema de las solicitudes de extradición. Y nos manifestaron quedar bastante satisfechos y entiendo que las declaraciones que ese día dieron ante los medios de comunicación fueron de satisfacción en relación a la información y a la documentación que se les presentó. Luego solicitaron un complemento de esa información y gustosamente se los dimos con la información que tienen en la Secretaría de la Comisión y del Congreso Nacional, con el propósito de enterarse de algunos otros detalles en el marco de las solicitudes. Entonces, se les dio toda la información sobre el tema de cómo la Corte Suprema de Justicia ha gestionado el tema de las extradiciones. Por ejemplo, esta gráfica dice extradiciones, 80 procesos de extradición. ¿Qué son 80 procesos de extradición? Por favor, si lo podemos mostrar en cámara, cámara completa y luego volvemos aquí para que nuestros... muy bien, gracias. Y luego venimos aquí de nuevo al estudio, por favor, ahora. ¿Qué son 80 procesos de extradición? Son 80 solicitudes, normalmente o generalmente o en su mayoría de los Estados Unidos de América. Lo que pasa es que son 80 el número de solicitudes, pero 106 las personas solicitadas, porque en algunas solicitudes viene más de una persona solicitada en extradición. Entonces tenemos ese dato ahí concreto que consta en los archivos del Poder Judicial. De esas 106 personas solicitadas, 35 han sido extraditadas. 35, así es. Falta todavía muchos más. Sí, porque tenemos 37, que es el dato final del cuadro, que se han entregado a la justicia de los Estados Unidos. Perdón, pero de los 106... sin pasar por el procedimiento judicial en Honduras. De los 106... 35 han sido extraditadas. Así es. 4 están en proceso de extradición. Así es, pendiente de decisión. 30 pendiente, ¿a qué se refiere? Básicamente con orden de captura. Con orden de captura. Sí, básicamente con orden de captura o que ha sido solicitada la extradición, pero el gobierno solicitante no la ha retirado, a pesar de que en algunos casos hemos visto por los medios de comunicación ya la persona consta a la orden del órgano jurisdiccional de Estados Unidos e incluso algunos sentenciados. Muy bien. Y 37 que fueron directamente a entregarse. Así es. O sea que de los 106 tenemos 35 extraditadas ya. Así es. 4 en proceso, 30 pendientes, es decir, 34. Y vale decir, licenciado Melgar, que las 80 solicitudes han sido tramitadas en el marco de los plazos razonables y del máximo de 2 meses que establece la Convención. Permítame hacerle la pregunta. ¿Esta Corte Suprema de Justicia ha engavetado, ha retrasado alguna solicitud de extradición? Cero, ninguna, en ningún momento, de nadie. Hemos diligenciado y acelerado las solicitudes
convocando a pleno, que es el siguiente paso, luego que la recibimos de la Cancillería, para la designación de juez natural en la misma semana normalmente que llega la solicitud. Es decir, que no es que en algún momento usted ha recibido, como presidente del Poder Judicial, una solicitud de extradición, viene de la Cancillería, ¿verdad? Así es. De la Embajada de Estados Unidos a la Cancillería, cuando es Estados Unidos que lo pide, Así a la es. Cancillería y luego a usted, a la Corte Suprema. ¿Usted lo ha hecho esto? Jamás. En ningún caso. En ningún caso le damos celeridad indistintamente de quién sea la persona solicitada e indistintamente de cuáles sean los delitos presumiblemente cometidos por esta persona, que normalmente son de criminalidad organizada y dentro de estos el de narcotráfico en las diversas tipologías. Por ejemplo, el juez que está a cargo de esa solicitud de extradición, de ese caso particular, es un magistrado, ¿verdad? Es un magistrado dentro de los 15. Fíjese que nosotros llegamos un 12 de febrero de 2016. Perdón, y le quería preguntar, perdón, Okay. era mi siguiente pregunta, disculpe que lo interrumpa. La primera es un magistrado el que ve el caso, Así es. solicitud por solicitud. Que actúa y se le denomina juez natural. Y ese juez natural, que es un magistrado, usted decide, bueno, la próxima la va a ver fulano de tal y la que sigue fulano de tal. Y por ejemplo, la solicitud del expresidente Hernández la vio fulano de tal porque usted decidió. No, en absoluto. ¿Cómo fue? Llegamos un 12 de febrero de 2016 a la Corte, nombrados el día anterior por el Congreso Nacional. El 17 de febrero de ese año, es decir, a los 5 días, hicimos un pleno convocado por su servidor para reasignar las 19 solicitudes que los magistrados anteriores que habían vacado en el cargo conociesen por parte de los magistrados que acabábamos de llegar. En ese momento y ahí se estableció un orden a efecto de O sea que poder cuando usted llegó ahí en determinar 19, el conocimiento. Cuando usted llegó ya 19. ya habían 19 pendientes de designación de juez, porque los magistrados que son las que las llevaban habían vacado en el cargo. ¿Qué hizo entonces? Se estableció por unanimidad en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuál era el criterio a aplicar a efecto de que las subsiguientes solicitudes de extradición ya se conociese un orden para evitar precisamente la manipulación. Y el orden que se estableció y consta en el acta, y se le entregamos el acta a la Comisión Legislativa, es el que aparece en el decreto de nombramiento de los 15 magistrados hecha por el Congreso Nacional. Rolando Argueta 1, Lidia Álvarez Agastume 2, Reinaldo Antonio Hernández 3 y así sucesivamente, que es lo que se ha respetado. Cuando la solicitud del expresidente Hernández llegó, se respetó, por supuesto, ese orden y correspondió a uno de los magistrados dentro de los 15 ese conocimiento y así exactamente O sea, que le tocó al determinado magistrado porque era el que seguía, según el turno establecido. Porque era el que seguía desde 2016. según el turno establecido desde 2016. Ya, entiendo. Y evidentemente por la cantidad de solicitudes y porque solo son 15, les toca repetir, ¿no? Pues por supuesto, Sí, claro. y es que una de las formas en que se puede manipular la justicia es a través del reparto de casos, así se llama técnicamente hablando. Entonces hay que establecer criterios que determinen la organización y la estructuración en cuanto al reparto de esos casos para evitar precisamente la manipulación, que es lo que aconteció aquí, que no hay manipulación bajo ningún punto de vista. ¿Usted rechaza contundentemente esa afirmación, ese calificativo de que la Corte Suprema de Justicia o el Poder Judicial actualmente es un Poder Judicial o una Corte Suprema de Justicia corrupta? Claro. Y lo ha dicho por qué. Claro, y estamos sometidos a cualquier verificación o observación que se haga en ese sentido, que se haga de manera objetiva e imparcial. Y lo segundo, ¿usted acepta el calificativo o señalamiento o acusación de que la actual Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, porque cuando hablamos de Corte Suprema de Justicia nos estamos refiriendo a los 15 magistrados, Sí. estaban al servicio del expresidente Hernández? No, en absoluto. En absoluto. Tenemos independencia, lo hacemos con objetividad. Yo tengo incluso documentación que demuestra, que acredita que en muchas de las mociones que se llevaron a cabo por el presidente de la República en ese momento en el seno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, nosotros nos opusimos de manera verbal en las sesiones y enviamos los oficios por escrito necesarios a la Secretaría del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, manifestando nuestro total desacuerdo y estableciendo los argumentos y las razones por las cuales nos opusimos a una cantidad importante de decisiones que se tomaron o que se propusieron en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Y no solo Rolando Argueta, sino también otros miembros del Consejo, porque lo verifiqué y lo presencié, fueron parte de alguna oposición a los temas que ahí se verificaban por parte esencialmente del Poder Ejecutivo. A eso iba. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad está integrado por
Los presidentes de los 3 poderes del Estado, el fiscal general, el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Y usted ahí deja constancia que del Ejecutivo, decía, del presidente Hernández, venían algunas propuestas y usted se le paró en 30. Claro, claro. Si usted me lo permite y da el tiempo el programa, incluso aquí hay algunas acreditaciones firmadas por su servidor y recibidas por la Secretaría del Consejo Nacional. ¿De propuestas del Ejecutivo a las cuales usted se opuso? En la cual nosotros nos opusimos. ¿Y usted dejó constancia de eso por escrito? Por supuesto, aquí están algunas de los O sea, de la ejemplos. posición suya. Por supuesto. Y de los argumentos. ¿Consta eso escrito? Consta ¿Lo recibió eso. su posición? No solo le escuchó el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, sino que también usted lo dejó por escrito. Por supuesto. Estos son algunos de los ejemplos. Arriba. ¿Y son de bagatelas o de cosas grandes? No. Yo le puedo mencionar, por ejemplo, y aquí está el documento. Permítame un momentito, vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Esta noche está aquí en el estudio el presidente del Poder Judicial, el abogado Rolando Argueta, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche. Abogado Argueta, yo le preguntaba sobre si el Poder Judicial que usted preside ha estado o estuvo a la orden del expresidente Juan Orlando Hernández. Usted dice que no, y para demostrarlo usted dice que tiene documentación que muestra que muchos de los proyectos del Ejecutivo usted se opuso. Mire, este oficio se emocionó para adquirir un préstamo por 4.000 millones de lempiras de la Banca Nacional en el seno del Consejo de Defensa y Seguridad. Está la firma de Rolando Argueta, el oficio y el recibido de la Secretaría del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en donde establecemos, dice acá, permítame un momento, por favor, nuestro total desacuerdo. ¿Lo puedo mostrar aquí, si es tan amable? ¿Usted lo puede hacer alguna referencia? Claro, por supuesto. En donde manifestamos nuestro total desacuerdo con esa circunstancia del préstamo de 4.000 millones de lempiras y decimos por qué y cuáles son las razones. Aquí está el recibido del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y esta nota fechada de 11 de febrero de 2021. 4.000 millones de lempiras. ¿Y para qué eran estos 4.000 millones de lempiras? Era parte de refinanciamiento. Entiendo que eran 3.250 millones para refinanciar la deuda ya existente y 750 millones para gastos operativos, y ahí explicamos por qué no lo aprobamos. ¿Por qué estaban en desacuerdo? Usted así en general, por favor. Pandemia vino a disminuir sustancialmente los ingresos de la tasa de seguridad. No había disponibilidad presupuestaria, no se explicaba exactamente para qué era de manera detallada ese gasto y tampoco nos pareció adecuado el hecho de que algunas comisiones que se cobraban por parte de la propuesta de banco fueran de beneficio para el Estado. Aquí permítame que, claro, disculpe sí, que le arrebaté el documento, pero aquí estoy leyendo uno que dice que usted se opuso a un contrato de arrendamiento de vehículos blindados para ese poder del Estado. ¿Para cuál poder del Estado? Para el propio Poder Judicial. Nos opusimos a que se continuara con el arrendamiento de 10 vehículos blindados porque deberíamos de ser coherentes nosotros con la insolvencia del programa de la tasa de seguridad y por eso manifestamos que no era necesario en ese momento por la indisponibilidad presupuestaria el hecho de que se continuara erogando esa cantidad de dinero. Uno era de 4.000 millones de lempiras y este primero dice aquí 300.000. Este otro es una oposición que hicimos a un programa... Perdón, 300 millones. 300 millones. 300 millones. ¿Para qué era este? Para un equipamiento de la Policía Nacional en ese momento. Está hablando de el 11 de febrero de 2021, hace un poco más de un año. ¿Y por qué se opuso usted? 300 millones porque igual no había el recurso necesario de la tasa de seguridad para esa inversión y tampoco considerábamos adecuado el hecho de que se invirtiera en esos equipos cuando también otras instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público estábamos necesitando de inversiones. En el caso del Poder Judicial, verbigracia, la protección de los funcionarios judiciales, el tema de los facilitadores judiciales y otros temas mínimos con los que nos apoyó la tasa de seguridad. Acuérdense que el del 100% de los ingresos de la tasa, el Poder Judicial apenas recibió entre el 4 y el 5%.
Y por ejemplo, que dice aquí de Loavi, ¿qué tiene que ver? Nosotros también nos opusimos con fecha 26 de agosto de 2020, ahí está el escrito que está del recibido del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, a la aprobación de 236 millones de lempiras para el presupuesto anual de la OAVI. 236 millones de lempiras. Siempre estimamos necesario el hecho de que una entidad como la Oficina Administradora de Bienes Incautados sea autosostenible y de que no sea el Estado quien esté propiciando y erogando esos 236 millones anuales cuando la OAVI administra fincas, haciendas, vacas, vehículos, aeronaves incluso, y que los arrendamientos y el manejo en concepto de esa administración de todos esos bienes, alrededor de 4,000 bienes a ese momento, debería de producir el dinero y el presupuesto necesario para la autosostenibilidad de la institución. ¿Le generaron problema a usted todas esas rechazo u oposición que tuvo usted a estos proyectos? No. Creo que hay una sátira o un mito en el tema del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Yo siempre percibí el respeto de los otros miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando ocurrían estas cosas, como la oposición que hicimos a determinados temas muy importantes de la policía, de las Fuerzas Armadas, del propio Poder Judicial, por la insolvencia que había presupuestaria y por otros motivos también, porque nos parecía que no había una priorización de los recursos a efecto de la inversión de los temas de la tasa de seguridad. Siempre establecimos nuestro criterio, nos opusimos en muchos casos como estos y muchos otros más. Por eso rechazamos contundentemente el hecho de que quien presidía el Poder Ejecutivo imponía, según se ha dicho, o hacía todo lo que estimaba necesario sin la oposición de los otros miembros del Consejo de Seguridad. Ahí están las acreditaciones, entre otras documentaciones, que demuestran que los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tuvimos independencia y autonomía. Hay un caso ahí que me estaba ojeando aquí que tiene que ver con la MASI. Sí. Me llamó la atención eso. ¿Por qué? La MASI se fue en enero de 2020, si no recuerdo mal el año. Se nos turnó una resolución a efecto de que pudiésemos autorizar el pago del arrendamiento del edificio donde funcionaron ellos hasta junio o julio de ese año. Un momentito, el alquiler decía aquí del edificio de la MASI era de $27,000. $27,000 mensuales. Y ese documento demuestra que también nosotros nos opusimos. ¿Y a usted y en el Consejo de Defensa, o sea, la MASI se fue, ¿cuándo se fue? ¿En febrero? La MASI se fue en enero de 2020. ¿En enero de 2020? Sí. Y la propuesta del Consejo Nacional de Defensa era que se le siguiera seguir alquilando al dueño del edificio para pagarle hasta junio o julio de ese año. Marzo, abril, mayo, 4 meses más. Por $27,000 cada mes. Entonces también nos opusimos a esa cuestión. Hay una solicitud del Consejo de Defensa para que nosotros autorizásemos. ¿Y qué es lo que iba a funcionar ahí supuestamente? No sabemos, y eso es lo que decimos ahí, que no le mirábamos fundamento para seguir pagando por parte del Estado esos $27,000 mensuales. ¿Cómo fue el tema cómo fue ese proceso de la extradición, en lo que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, del expresidente Hernández? Llegó un día como hoy, póngale, para ilustrar a la gente. El mismo día convoqué a pleno. Llegó un día como hoy a las 4 de la tarde. Un día como hoy convoqué a las 3 horas, convoqué a pleno. El pleno se hizo un día como mañana, a las 9:30 de la mañana, y se reasignó, de acuerdo a aquel orden que explicábamos establecido desde hace 6 años, al magistrado que le correspondía. El magistrado a las 3 o 4 horas después del análisis correspondiente libra la orden de captura de un día como mañana, es decir, del día siguiente, y llega la Policía Nacional esa orden de captura antes de las 24 horas en que ingresó la solicitud. Y entiendo que la Policía Nacional hace efectiva ese mismo día, en horas de la tarde, y un día como pasado mañana se hizo la audiencia que llamamos de intimación, es decir, de informarle a la persona solicitada cuáles son los cargos y cuál es la situación jurídica y sus derechos. ¿Ese proceso fue un proceso especial? Como todos. Como todas las solicitudes. Fue un proceso como todas las otras. O sea, porque la ley no proceso tiene... contra el expresidente Hernández fue igual que contra los demás? Exactamente igual. La ley no tiene efectos diferenciadores. El principio de igualdad, que es un derecho humano, incluso. Y se actuó con absoluta celeridad. Un día como hoy la solicitud, un día como hoy convoqué a pleno, un día como mañana se designó el juez, un día como mañana se libró la orden de captura, un día como mañana se entregó la persona solicitada,
un día como pasado mañana, es decir, antes de las 48 horas se hizo la primera gran audiencia y dentro de los 30 días siguientes se hizo la segunda gran audiencia, que es la de presentación de la prueba y la decisión del juez de primera instancia. El proceso, como todo manifiesta usted, presidente, fue igual que los demás solicitudes de extradición. Pero, sin duda alguna, o sea, es la primera vez y que se trata de un expresidente, claro. que no tenía ni 30 días de haber salido, creo, más o menos, ¿verdad? Sí. Entiendo que la acusación se la presentan el 27 de enero de 2022 en horas de la tarde, sí, y la solicitud llega un 13 de febrero. Sí. A los 16 días. ¿Fue particularmente, diría usted, difícil? ¿Fue particularmente, no sé, incómodo o generó algún tipo de tensión particular esta solicitud de extradición del expresidente Hernández? Los jueces estamos sujetos a la Constitución y a la ley, indistintamente de otras ponderables que existan. Su servidor tiene 24 años de ser juez, desde juez de paz. Y estamos acostumbrados a tomar decisiones y a resolver, absolviendo a la gente o condenando a la gente de acuerdo a la prueba y a la ley. Y este caso no podía ser la excepción, más allá de las reuniones que obviamente se tuvieron y son hechos notorios y públicas con los presidentes de los poderes y con los otros funcionarios estatales para abordar los temas de seguridad nacional. Pero el caso se abordó con celeridad, con objetividad y se resolvió en los términos y en los tiempos que establece la Convención de Montevideo y todas las otras convenciones aplicables al caso. No sé si le ha llamado a usted la atención la celeridad, la diferencia con la que actualmente la Secretaría de Seguridad está capturando a solicitados en extradición, que ya tenían horas de captura ya hace algunos años o algunos meses. Nosotros debemos reconocer la complejidad en algunos casos por la difícil ubicación de las personas sobre las cuales se libra una orden de captura o a veces por la estructura del grupo criminal. Hay solicitudes de extradición que tienen 7 personas solicitadas en extradición, esencialmente por temas de narcotráfico. Y debemos también reconocer el ahínco y el compromiso de las actuales autoridades de la Policía Nacional, desde su ministro, el director de la Policía y todo el equipo que conforma. Felicité públicamente hace unas 3 semanas al señor ministro de Seguridad, el general Savillón, porque se ha visto un compromiso en cuanto a las detenciones, lo que no significa también que no se haya visto algún compromiso en algunas solicitudes de la administración anterior en la Secretaría de Seguridad, porque sí vimos, y ahí vimos el número de 35 solicitudes que fueron canalizadas a través, y no hubiesen sido posible su continuidad si no es a través de la detención de las personas. Estuvo reunido, hablando de reuniones, hace poco usted con la nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal estuvo? Muy bien. Hemos tenido con Estados Unidos un acompañamiento y una coordinación en los temas que tienen que ver esencialmente con las cuestiones de criminalidad organizada. Nosotros en nuestra gestión hemos dictado más de 6.000 sentencias condenatorias en materia de narcotráfico. Por ejemplo, más de 300. ¿Tenemos esa gráfica de las sentencias? Si la puedo mostrar. Aquí está. ¿Usted la puede sí, hacer referencia a ellas? Sí, claro, allá. Tenemos 6.176 sentencias condenatorias por narcotráfico desde que llegamos al Poder Judicial al día de hoy. Tenemos 336 sentencias condenatorias en materia de corrupción, que incluye malversación de caudales públicos, fraude, el delito de cohecho, el delito de violación a los deberes, abuso de autoridad y otras tipologías. Igualmente en delitos como los homicidios dolosos y los asesinatos, cerca de 3.000 sentencias condenatorias en nuestra gestión, por cuanto con ellos siempre hemos hablado sobre estas coordinaciones y algunos otros apoyos que ellos nos brindan, esencialmente en el tema de la justicia transparente y abierta. Hablando sobre el tema de la transparencia, justicia y abierta, Estados Unidos, ahora el actual gobierno ha solicitado a Naciones Unidas el apoyo con el compromiso que asumió de instalar en Honduras una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, denominada CICI. ¿Cuál es la posición que usted tiene al respecto? Cualquier acompañamiento, nacional o internacional, que verifique el respeto a la soberanía de Honduras, lo vemos con buenos ojos porque consolida la aplicación de la ley en materia de justicia y seguridad. Respeto a la soberanía, que no sea indefinida por excesivo tiempo el hecho de que una misión de este carácter se encuentre en el país. En el Poder Judicial ya tuvimos la experiencia de la presencia de la misión de acompañamiento contra la impunidad y la corrupción, MASI, y trabajamos bien con ellos, por cuanto nosotros vemos que cualquier esfuerzo encaminado
al sostenimiento, a la constancia en la lucha contra la corrupción, entre otras tipologías, debe de ser bien visto por la sociedad. Usted dice que no sea indefinida en el tiempo. Claro, pero, no. pero permítame, pero dice que no sea indefinida en el tiempo, pero yo le puedo agregar, pero que no sea tampoco solo de corto plazo. Que no sea solo de corto plazo, porque entonces no vamos O sea, ni a muy, ver, muy, ni tan, tan. porque entonces no vamos a ver o no van a tener el tiempo suficiente a efecto de que ese acompañamiento sea decisivo en la toma de la decisión y en el hecho de verificar los resultados de la lucha contra la corrupción, que debe de hacerse en el marco de los principios y garantías que establece la Constitución y la ley, entre ellos el principio de igualdad. Usted habla de acompañamiento, de fortalecimiento. De fortalecimiento, de consolidación. Más o menos como fue lo de la MASI. Más o menos como fue lo de la MASI, entendemos. Así es. Tenía aquí anotado también el tema de, cuando mencionó lo de las resoluciones y las condenas y todo esto, el nombramiento de jueces, ya sea anticorrupción, antiextorsión, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección de jueces? Procesos rigurosos de concurso por oposición, convocatorias públicas, en el caso del circuito corrupción, en el caso del circuito extorsión, que también está en San Pedro Sula, desde los puestos más administrativos, más de abajo, de apoyo, hasta los temas de los magistrados de apelaciones. Igualmente hemos desplegado otros procedimientos de concurso por oposición para selección de personal, como uno que hicimos 2018, 2019, ofertando cerca de 200 plazas desde jueces de paz, de ejecución de sentencia, de apelaciones, para ser ocupadas, y esas personas fueron las que nombramos en el marco de esos procesos de selección. Y mucha denuncia que escuchamos los periodistas, sobre todo de los abogados, de los que entienden de este asunto, se refiere a la mora judicial. Hay una gráfica que nos compartió el presidente. Sí. Ahí está, por favor. ¿Usted le podría explicar cuando se habla de ¿qué es la mora judicial? La mora judicial es el retardo o la dilación en el tiempo a efecto de que los órganos judiciales le den una respuesta mediante un auto, providencia o una sentencia definitiva en un caso en particular. Digamos, si la ley dice que desde que se presenta la demanda hasta la sentencia debe de haber 6 a 8 meses, y a veces no estamos un año, año y medio, 2 años. Eso ya es mora judicial. Nosotros hicimos un diagnóstico y aprobamos en el Pleno en el 2016, a mediados de año, un documento que llamamos Plan Nacional de Erradicación de la Mora Judicial, con 25 grandes actividades. Y en ese diagnóstico detectamos que habían a esa fecha 185,000 casos en la categoría de mora judicial, que no se había dado una respuesta en las diversas materias en el Poder Judicial. Y en el marco de ese plan estuvimos trabajando todos los empleados del Poder Judicial, al grado que año a año se fue reduciendo sustancialmente ese número de 185,000. Por ejemplo, en el 2017 pasó a 136,000. Y en 2022 tenemos esa mora que viene de 185,000 a 38,920 casos. Habría que decir también que al margen de estos 185,000, cuyo diagnóstico arrojó en el tema de mora judicial a mediados de 2016, hay otros expedientes que han ido entrando, que hemos diligenciado, pero que alguna cantidad, algún segmento mínimo ha caído también en la categoría de mora, y el Poder Judicial tiene ese enorme reto para dar la respuesta judicial a tiempo. Mi última pregunta, ¿cuál es el legado suyo? Creemos que la modernización del Poder Judicial, el expediente judicial electrónico, no se hacía antes bajo ningún concepto. La presentación de requerimiento fiscal a través del Internet ahora ya se hace. Más de 200 requerimientos fiscales llevamos en 13 órganos que está desplegado el sistema del expediente judicial electrónico en los juzgados de competencia nacional esencialmente. Hacemos alrededor de 50, 60, 70 audiencias diarias de manera virtual en los órganos jurisdiccionales. Solo el año pasado hicimos cerca de 10,000 audiencias virtuales. Eso nos parece que es un avance sustancial para la administración de justicia, en donde se dejan las formas clásicas de impartición de justicia, en donde antes de esto no era posible el que se avanzara en un caso si fiscales, defensores públicos, defensores privados, jueces, secretarios y todo el personal estuviese físicamente en una sola sala o en un solo espacio. Ahora hay fiscales que están en San Pedro, los jueces están en Tegus, la persona acusada está detenida en el Centro Penal de Támara, y así se hace la audiencia en tiempo real, entre otras grandes acciones de avance que hemos tenido en el Poder Judicial. Don Melvin Duarte, que es oficial de comunicaciones, director de comunicaciones del Poder Judicial, me envió unas fotografías, muchas fotografías relacionadas con procesos de construcción y remodelación de
de juzgados. De edificios. De edificios, donde están los juzgados. Edificios en la concepción de que el espacio físico donde funciona un juzgado también es un derecho humano para la gente. Y por ejemplo, aquí esta que muestra usted, mire el antes en el municipio de Concepción, en el departamento de Ocotepeque. Así encontramos muchos juzgados, sin piso, sin sanitario, sin puertas. Cuando llovía se inundaba, así como este, y mire el que hicimos ahora a partir del año pasado en Concepción. Esto no es una proyección, es el edificio real que existe ya. Y como este cambio que venimos de esta forma a esta otra forma, tenemos una cantidad enorme de edificios que hemos construido. Copán, ¿no? Este es el juzgado de Corquín Copán, antes así funcionaba y ahora el año pasado también inauguramos un edificio. Son edificios que en el caso de Corquín valen más o menos unos 4.5 millones de lempiras, sí, sujetos al proceso de licitación. Bueno, señor presidente, le agradezco mucho. ¿Y cuántos? Mira, aquí está este de Lepaterique, ¿no? Este es de Lepaterique. También el ejemplo, cómo funcionaba antes, lugares arrendados, y cómo funciona ahora. Hemos construido más de 20 edificios. Nos están entregando un poco más de 20 también en este 2022 y tenemos en proceso de licitación otros 20 edificios con los fondos predestinados para este propósito. Señor presidente, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Un saludo a la población. Espero que podamos volver a platicar sobre temas importantes en algunos meses. ¿Le parece? A la orden. Gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar unos minutos también con el señor director general de la Policía, don Gustavo Sánchez, y estaremos conversando también con don Tony García, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores. Ya volvemos. El señor director general de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez, está con nosotros esta noche. Señor comisionado, muchas gracias por estar aquí, señor director. Gracias por invitarnos. Tengo 5 temas para que usted, por favor, si es tan amable, pudiese explicar a nuestros amables televidentes cómo está la cosa. Lo primero es el del joven, que esto ocurrió el domingo pasado, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió y todo el mundo sabe lo que pasó esta semana también. La primera versión de la policía, cuando informó del suceso, fue que la muerte de este joven se produjo durante un enfrentamiento con la Policía Nacional. Yo quisiera, señor director, que si es tan amable, por favor, les pudiera decir a nuestros amables televidentes qué fue lo que pasó y cuáles son las últimas disposiciones de la policía con respecto a este tema. Bien, este lamentable suceso que se dio durante la semana, pues, nosotros informamos inicialmente que un equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, hace unas 2 semanas nosotros lo asumimos, recibió una denuncia de que en los bordos del sector en San Pedro Sula se movilizaban unos jóvenes que podrían ser miembros activos de la MS-13. Un equipo inicialmente se movilizó, tuvo el primer contacto y se dio un enfrentamiento. Posteriormente, cuando ellos lo trasladan, porque el joven resultó herido, el mismo equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, lo traslada al Hospital Mario Catarino Rivas. Nos damos cuenta que es el joven barrista que había participado en los incidentes de violencia en el estadio. O sea, perdón, cuando se dio el enfrentamiento, ¿hubo enfrentamiento? Sí hubo. ¿Dónde fue eso? En los bordos de San Pedro Sula. No, en el sector de los bordos de San Pedro Sula. O sea, que no era, estaba equivocado, estaba en el error de creer o tenía la información o mala información de que fue un operativo para capturarlo a él. No es así. No es así. Por favor. Recuerde que, bueno, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas específicamente se dedica a realizar el tipo de actividades de prevención, localización, búsqueda y captura de miembros de la MS-13, de la pandilla 18 y de otros grupos criminales organizados que nos generan algún tipo de violencia, como ser el delito de extorsión y delitos conexos. Esos fueron los primeros que tuvieron el acercamiento. Ahora, cuando vemos toda la situación en torno a este incidente, obviamente la Policía Nacional se retira de la investigación para dar transparencia a la misma. No, permítame, antes de eso. Sí. Entonces fue un operativo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Así es. Contra maras y pandillas, Así no es. contra este joven. No es contra él. No era un operativo dirigido a capturarlo. No, eso ya aclara un poco más el panorama. No es contra él, se da el incidente, habían otros jóvenes, hay varios testigos, hay cámaras, entonces es algo que es muy fácil de verificar. Que fue así como usted nos lo está planteando. Así es. ¿Por qué se produjo el enfrentamiento? Porque cuando estos muchachos vieron llegar a la policía, ¿dispararon? Dispararon contra el equipo inicial de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. De hecho, hay un señor subcomisario que recibe un balazo en el pecho. Él anda con un chaleco antibalas y la placa Kevlar
detiene el impacto, pero él todavía está incapacitado con los moretones producto de ese balazo. ¿La policía responde ante el ataque? La policía responde, hay disparos cruzados y posteriormente encontramos que el joven tiene un solo disparo en su cuerpo. ¿Solo él resultó herido en ese momento? En ese momento sí. ¿Él murió en el acto? ¿O Resultó herido él y falleció posteriormente, pero también resultó herido el subcomisario que andaba al mando del equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y O Pandillas. sea, ese enfrentamiento dejó un herido por parte de la policía que pudo haber muerto si no tenía el chaleco antibalas. Así es. Y este joven. Así es. O sea que cuando se dio ese enfrentamiento, no se sabía que se trataba del mismo agresor de la policía femenina y del árbitro. No se sabía. De hecho, el equipo informa, todo esto está, digamos, en proceso de investigación, que cuando llega, ellos toman al joven herido, aún con vida, y lo llevan al hospital. Cuando ¿La misma policía? Sí, la policía la tomó. Los protocolos nuestros dicen cuándo podemos no utilizar el arma y si resulta alguna persona herida, se traslada al hospital. Eso mismo hizo la policía. Y eso es fácilmente verificable. Estando ya en el hospital, le piden a la policía que lo vaya a registrar. Es un proceso normal en el hospital y también se puede verificar que lo registren. Yo dice, pero ¿cómo lo vamos a verificar si no sabemos quién es? Y se encontró la cédula de identidad de él, de acuerdo a la versión preliminar del equipo de investigación, y se comprobó que era el joven. Sí, porque usted sabe que eso ocurrió, no sé, ¿cómo a qué horas ocurrió el enfrentamiento? Aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Y eran como las, no sé si eran como las 6:30, 7 de la noche y todavía no se tenía la seguridad de que se trataba de esta persona. O sea, que tomó tiempo confirmar la noticia. Sí, porque se da el incidente, se traslada al hospital. Nosotros tuvimos conocimiento aproximadamente a las 4:30 de la tarde. De ahí nos dimos cuenta de la situación. Estábamos preparando el comunicado y de ahí surgió una versión de que el joven se quería entregar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el joven se quiere entregar, nosotros sabíamos que había fallecido. Entonces, retuvimos un poco la información para verificar y posteriormente, pues, ya sabemos todo lo que sucedió. O sea, que esa versión no es correcta de que se quería entregar. Pues la persona que decía que se iba a entregar decía que él lo tenía en su poder y eso era imposible. Eso era imposible porque el joven ya había fallecido. Y en la circunstancia que usted ya explicó. Exacto. Entiendo que hay una investigación en curso sobre este asunto. Sí, hay una investigación. Mire, hay que entender, bueno, nosotros entendemos todo lo que se da, entendemos el dolor de la familia, entendemos los organismos de derechos humanos ejerciendo su función y su rol, entendemos al Ministerio Público, a la ATIC, que están involucrados porque todo eso está enmarcado a ley. Esta Policía Nacional no va a encubrir a nadie, esta Policía Nacional es respetuosa de todos los procedimientos que deben de realizar en torno a un hecho investigativo, en torno a un hecho criminal, y nosotros no tenemos por qué oponernos a eso porque de hecho la ley nos obliga para eso. Entonces intentamos y hacemos todos nuestros actos con transparencia, con auditoría social, porque al final una investigación científica va a determinar qué fue lo que exactamente pasó. Dos preguntas sobre eso. Una versión también, el transcurso de la semana, de que este joven había sido víctima de torturas. ¿Qué tiene que decir ante eso? Bueno, nuestra viceministra, la doctora Yulisa Villanueva, una experta de más de 20 años en la materia, explicó muy bien que cuando hay dudas de que un detenido o un fallecido fue sometido a torturas, existe un protocolo en Minnesota. El protocolo de Minnesota establece, entre otras, acciones, la revisión de las uñas o extracción de las mismas y la revisión de la lengua o extracción de la misma para buscar algunos indicios que determinen si hubo o no hubo alguna lucha previa de la defensa del joven que quiso, digamos, salvarse si estaba siendo sometido a una tortura. Eso fue lo que pasó. Después se trajeron unas fotografías y en base a esas fotografías se hicieron unos análisis técnicos científicos que generaron todo el debate en torno a la tortura, pero categóricamente eso se va a desmentir. O sea, y esta noche usted puede descartarlo también. No, nosotros lo descartamos. Lo descartó la doctora Yulisa Villanueva y en su momento medicina forense lo va a establecer. Los efectivos, los policías que participaron, los oficiales antimaras y pandillas que participaron en ese operativo, ¿ellos continúan actualmente laborando normalmente? No, de acuerdo a nuestros protocolos, cuando unas personas se habían involucrado, unos funcionarios policiales se habían involucrado en un hecho,
de un enfrentamiento con arma de fuego y resulta una víctima fatal, ellos son retirados de sus funciones y están pendientes para ser presentados a orden de la Fiscalía y de la ATIC para que se deduzcan las responsabilidades del caso, si es que existen. Igualmente los vehículos, igualmente las armas de fuego utilizadas en ese enfrentamiento. Entonces es un procedimiento normal que está en todos los protocolos de seguridad de la Policía Nacional de Honduras. O sea, que esta investigación no está siendo llevada por la policía, sino que por el Ministerio Público. Está siendo llevada por el Ministerio Público. Fíjese que nosotros tenemos en nuestros protocolos de actuación con la Fiscalía precisamente eso. Cuando hay un funcionario policial involucrado en un hecho, nosotros nos retiramos e interviene la ATIC. Cuando hay un funcionario de la ATIC o de la Fiscalía, ellos se retiran e interviene la policía, como es el caso de la fiscal en Nacaome. Entonces, ese caso lo llevamos nosotros porque obviamente era una funcionaria del Ministerio Público quien perdió la vida. Y ese es mi segundo tema. ¿Cómo va esa investigación? Bueno, mire, la investigación, hay cosas que no podemos revelar, lo que sí le puedo decir que tenemos el 90% de ese caso resuelto. ¿90% resuelto? 90% resuelto. Lo que pasa es que hay toda una situación, hay todo un ordenamiento jurídico que respetar, hay ciertos procedimientos legales que hay que realizar, hay ciertas medidas, búsqueda de indicios, búsqueda de pruebas, pero el caso está en un 90%. Cuando me dicen 90% es casi resuelto, o sea... Ya usted, señor director, disculpe, para usted está claro los participantes, para usted está claro el autor intelectual, para usted está claro el autor material o autores materiales, y para usted está claro lo que motivó el asesinato. Totalmente. La Policía Nacional de Honduras tiene totalmente resuelto ese caso. Estamos en un proceso, esperamos las órdenes de captura en los próximos días. Es increíble, le voy a mencionar las capacidades de esta Policía Nacional. Lo que pasa es que... Me impresiona, sí, realmente. Lo que pasa es que, sí, nosotros entendemos las exigencias de la sociedad. Venimos saliendo de un momento muy difícil para el país. Claro. Venimos con un estigma que es muy difícil quitarlo. Pasa este incidente en San Pedro Sula y se recuerdan todas las dudas que hay en torno de la Policía Nacional de Honduras. Y estamos conscientes de eso. Estamos totalmente convencidos de que la gente tiene las dudas y son dudas creíbles. Pero alguien me decía, ¿qué vamos a hacer para que confíen en la policía? Bueno, más allá de un discurso, van a ver las acciones. Nuestras acciones demuestran, usted está hablando de las extradiciones, bueno, nosotros ya rebasamos el promedio de extradiciones anuales que hubo en los años anteriores y solo tenemos 4 meses de estar en esta administración. En este caso de la fiscal, prácticamente está resuelto en un 90%. Estamos muy avanzados, no a ese nivel, pero estamos muy avanzados con el comunicador también en la zona sur. Ese incidente que se dio también en unos días. Sí, lastimosamente falleció un muchacho, periodista, camarógrafo también en Choluteca, ¿verdad? Entonces las capacidades de la Policía Nacional son muchas, son enormes. Nos devolvieron nuestras facultades, nos soltaron para que nosotros como institución brindemos a la sociedad la seguridad que se merece y simple y sencillamente a la Policía Nacional de Honduras le devolvieron las facultades que están establecidas en el artículo 293 de la Constitución. ¿Los que participaron o los responsables de la muerte de la fiscal son personas cercanas a ella? Sí, posiblemente. ¿Familiares? No queremos decir eso, pero el caso, como le digo, está resuelto en un 90% y solo estamos esperando algunas situaciones técnicas que salgan órdenes de captura y ejecutarlas. ¿Qué motivó el asesinato de la fiscal? Es difícil revelar el móvil en este momento. Quiero que entiendan, pero cuando se dé, nosotros vamos a montar una conferencia de prensa y lo vamos a informar. ¿Cuántas personas participaron? Varias. Varias. ¿Hay alguna capturada? No hay ninguna captura hasta ahorita. Están individualizados y estamos esperando 2 o 3 situaciones técnicas que salgan la orden de captura y para ejecutarlas sin ningún problema. ¿Ese 10% que le hace falta para tener resuelto el caso son las capturas? Son cuestiones eminentemente técnicas, la orden de captura y las capturas. Me imagino que los que perpetraron ese abominable hecho fue en la casa de ella, en Nacaome. Sí. Entiendo que las personas que participó ingresaron a la casa. O sea, sí, que eran personas conocidas de la fiscal. Posiblemente.
Posiblemente. Y probablemente están viendo esta noche el programa. ¿Tiene temor de que huyan, de que ya no los puedan capturar? No, nosotros hemos tomado todas las medidas necesarias para que las capturas se realicen en legal y debida forma. Un tercer tema. He escuchado mucho decir que van a ser reintegrados ex policías o policías que fueron parte del proceso de depuración de la policía. Así es. ¿Es eso cierto? Estamos en un proceso de reingreso. ¿Por qué reingreso? Porque estamos llamando a policías en situación de retiros que no hayan sido separadas por cuestiones disciplinarias para que vuelvan a nuestra institución. No es reintegro, porque el reintegro es ordenado por la Corte Suprema de Justicia con una sentencia. Entiendo. Por lo tanto, ahí en esa situación nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, más que cumplir la orden emanada por un tribunal competente. En ese sentido, abrimos nosotros las puertas, están siendo evaluadas, ya tenemos 1.100 solicitudes de las 2.000 plazas vacantes que tenemos en esa figura de reingreso, para que puedan ocupar los espacios en las diferentes direcciones de la Policía Nacional de Honduras y apoyarnos en todas estas funciones. Quiero comentarles algo. En el marco de la estrategia, de las nuevas estrategias de seguridad ciudadana que estamos nosotros implementando, pasamos a duplicar las unidades policiales a nivel nacional. Teníamos 18 unidades departamentales y 2 unidades metropolitanas. Ahora son 19 unidades metropolitanas. Implica nombramiento de jefas o jefes policiales con un grado superior, implica dotación de más recursos económicos, recursos financieros, recursos logísticos y recursos humanos. Por eso es necesario que nosotros podemos tomar a esos funcionarios y esas funcionarias policiales que están en condición de retiro para que reingresen y nos ayuden a cumplir esa función. Pero estamos realizando un proceso riguroso de evaluación. Señor comisionado, ¿usted es comisionado? ¿El cargo es? Mi grado es comisionado de policía, mi cargo es director general de la Policía Comisionado Nacional. de policía. Así es. Pero entiendo que en unos días va a ser ascendido a Comisionado general. comisionado general. Sí. Entonces, actualmente es comisionado. 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 A secas, sí, comisionado de policía. Ahora va a ser comisionado general. Sí, la ley orgánica... ¿A partir de cuándo? Ya el ascenso nuestro fue aprobado por el Congreso Nacional y el 9 de junio ascenderemos, Dios mediante, con el señor director general y el señor inspector de la Secretaría de Seguridad al grado de comisionado general. La ley orgánica de la policía establece que la Dirección General de la Policía Nacional de Honduras debe ser dirigida por un oficial con el grado de comisionado general. Muchas gracias. Felicitaciones anticipadas. A la orden. Muchas gracias. Éxitos. Gracias, muy amable. Éxitos. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, don Tony García, subsecretario de Relaciones Exteriores, y la decisión de la presidenta Xiomara Castro de no ir a la cumbre de las Américas en Estados Unidos, que inicia esta semana. En su representación va el señor canciller don Eduardo Enrique Reina. Ya volvemos. Señor vicecanciller de la República y actualmente es el canciller por ley, porque don Eduardo Enrique Reina, canciller, ya está en Estados Unidos para participar en la Cumbre de las Américas en representación del gobierno de la República. Señor canciller por ley, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Es primera vez que viene el programa, se lo agradezco mucho. Así es, gracias. Estaba en mi lista de venir a su programa y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué significa 30-30? Le he preguntado a varias personas y hay varias interpretaciones. Hay varias, sí. Pues mira, 30-30 es el nombre del programa. Lo definió don Manuel Villeda Toledo. Don Manuel dijo, cuando le propuse el programa del domingo, que se llame 30-30, me dice, porque 30 minutos sobre un tema y 30 minutos sobre otro tema. Okay. Entonces, esa es la versión original, el formato original del programa, solo que ocasionalmente, por diferentes circunstancias, el programa puede ser sobre un tema nada más, toda la hora, o de 2, o a veces de 3 también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las circunstancias. Ahora sí tiene que ser quedó así versátil, ¿verdad? El programa no puede ser un solo formato muy rígido. Me quedó muy claro porque había un montón de teorías, que 30 días de 30, que 30 minutos, 30 minutos. Sí, excelente. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Y fíjese que también está don Roberto. ¿Don Roberto? ¿Hola? Don Roberto Lagos, ¿cómo está? Ricardo. Mucho gusto. Casi no le escucho. ¿Me suben el audio, porfa? Mucho gusto, don Edgar. Ahí, muy bien, gracias, don Roberto. Estamos aquí con don Tony García, es el vicecanciller de la República y canciller por ley. Sí, embajador García, mucho gusto.
Gracias por venir. ¿Puede explicarnos la decisión de la presidenta Castro? Sí, así es. Pues mire, hace más de 3 semanas se le puso claro la posición del gobierno de Honduras, que la comparten muchos países de Sudamérica, todo el Caribe la comparte también, México, a Estados Unidos, en el sentido que esta cumbre de las Américas deben estar sentados a la mesa todas las Américas. No se puede dejar a nadie por fuera. Los latinoamericanos tenemos ese sentimiento americanista que yo creo que los norteamericanos no entienden. Tenemos nuestra América, la gran patria. Entonces era importante para nosotros que estuvieran todos. Y si Estados Unidos tiene un problema con algunos, era la ocasión perfecta para ahí decirles enfrente del mundo sus problemas, sus reservas, sus cuestionamientos. Pensábamos que lo correcto es que la Cumbre de las Américas esté todas las Américas. Esa es nuestra posición. La presidenta estaba lista para viajar, inclusive hasta el día de ayer, esperando que Estados Unidos reconsiderara la petición de tantos países del continente que le dijeron a Estados Unidos, por favor, invítelos. No lo hizo, entonces quien salió el día de hoy en representación de Honduras es el canciller de la República, que va con un equipo y que va como rector de la política exterior, sentarse a la mesa, mesas redondas y discutir todos los temas de la cumbre, y no nos vamos a perder absolutamente de nada. O sea que siempre Honduras tiene su representación, Honduras participa, pero a nivel de canciller. Correcto, como lo harán muchos países. Creo que todo CARICOM, la Comunidad del Caribe, había dicho lo mismo. México, Argentina, Perú, Bolivia. Vamos a ver este lunes quiénes están a la mesa y ustedes van a hacer el conteo y ustedes verán que un número importante del continente, pues lamentablemente no mandó al presidente, sino que a su canciller. Pero el canciller es el representante de la presidenta en el extranjero. Así que en ese sentido, pues no nos vamos a perder de nada y cualquier negociación, pacto, acuerdo que se llegue ahí, nuestro canciller va con todos los poderes plenipotenciarios de la presidenta para firmar, negociar. Don Roberto Lagos, ¿qué comentario tiene sobre esta decisión? Bueno, se respeta la decisión del gobierno, sin embargo yo pienso que están tomando una decisión equivocada. Miren, en primer lugar hay que entender un tema geopolítico de los Estados Unidos, en lo cual las naciones que no van a asistir son naciones en las cuales las relaciones están un tanto complicadas, y viene por muchos motivos. En primer lugar es Venezuela, por un punto del involucramiento de países como China, Rusia e Irán dentro de la política latinoamericana. Entonces hay que entender primero la parte de estrategia geopolítica que juega en esta parte. Entonces, desde esa perspectiva, difícilmente Estados Unidos los iba a invitar. Yo estuve viendo el conteo de los países que van a asistir, o sea, hasta el día, por lo menos en las noticias de hoy, y simplemente Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela no tendrán representación, además de probablemente algunos países del Caribe. Sin embargo, perderse la oportunidad de estar con, por ejemplo, países como son el presidente de Canadá, el presidente Trudeau confirmó, el mismo presidente de Argentina confirmó, Brasil, Chile han confirmado su asistencia, el presidente Iván Duque de Colombia ha confirmado su asistencia. Yo pienso que era una oportunidad importante, ¿verdad?, para poder tener o establecer vínculos bilaterales con otros países, además de los Estados Unidos. Sí tengo que reconocer que los Estados Unidos están teniendo un problema importante dentro de la región, en el sentido tal de que han tenido una relación de transaccionalidad inicialmente con Guatemala y una mala relación con El Salvador, ¿verdad? Entonces, obviamente, uno puede ver la estrategia de gobierno desde dos perspectivas. Una perspectiva es tratar de empoderarse del liderazgo de la región. Yo me hubiese ido más por esa alternativa en la cual la presidenta, como única mujer presidenta, ¿verdad?, hubiese podido asistir y hubiese sido un tema de mensaje. Sin embargo, se opta por tratar de apoyar a otras naciones en lugar de tratar de poder relaciones bilaterales en un ambiente, licenciado Melgar, en el cual el tema económico, la crisis inflacionaria tiene un efecto importante, el tema del petróleo, el tema de la subida de los precios de alimentos, fertilizantes y adicionalmente todos los temas de migración. Entonces, a pesar de que esté el canciller, definitivamente hay un nivel de relevancia. Canciller se reúne con canciller, pero un presidente jamás se va a reunir con un canciller, va a poner siempre al segundo al mando para poder reunirse. Entonces, a mí me hubiese parecido importante
como le digo, es respetable la decisión, pero me hubiese parecido importante que la presidenta Castro perfectamente hubiese podido ir a esta cumbre y tratar de generar estas relaciones bilaterales. Gracias, don Roberto Lagos, por su comentario sobre este tema. ¿Se perdió una oportunidad la presidenta? Bueno, hubiera sido... habrán más cumbres, habrán muchas más cumbres. Quiero aclarar que ustedes se preguntarán por qué Estados Unidos tiene que decidir quién va y quién no va. Es simplemente porque las reglas de la OEA le dan esa facultad al anfitrión. Si Honduras hubiera sido la sede del encuentro, Honduras hubiera invitado a todo el mundo, o si hubiera sido México. Entonces, por eso es que Estados Unidos decidió no invitar a estos 3 países del continente. Todos los temas que se van a tratar esta semana, Honduras estará presente, el canciller viajó con un equipo especial y no nos vamos a perder de nada. Él estará sentado en el mismo lugar donde hubiera estado sentado la presidenta, al lado de quien esté a su derecha, sea presidente o no. Así que no va a pasar nada. Y además las relaciones con Estados Unidos siguen igual. Tenemos relaciones de trabajo, de cooperación, de interés, agenda compartida en muchos temas. Esta semana tenemos muchas reuniones con ellos. No pasa absolutamente nada entre amigos. Es como que si yo lo invito a mi fiesta y usted me dice no voy porque va fulano, o no voy porque quería que fueran otros amigos míos y ellos no van y tú no vienes y está bien, somos amigos. Entonces no ha pasado nada. Eso de que se van a quebrar las relaciones con Estados Unidos es una falacia. No ha pasado nada. La decisión de Honduras, de 15 países del Caribe, de muchos de Sudamérica, y veremos mañana la fotografía de quiénes están y quiénes no están, pero no ha pasado nada, no hay que darle un matiz de rebeldía, de que Honduras está fuera del camino, que no reconoce la amistad con Estados Unidos, en lo absoluto, en lo absoluto. Muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias por su comentario y su análisis. Y también muchas gracias a don Roberto Lagos, analista económico y consultor también de Noticieros Unimos sobre estos temas. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.